El millonario abre la caja fuerte por curiosidad y queda impactado con la actitud de la mendiga. Arturo Mendoza, el dueño de una de las mansiones más imponentes de Buenos Aires, jamás pensó que esa noche algo cambiaría para siempre en su vida. Todo empezó con un rumor oscuro, una sospecha que le carcomía la cabeza. Alguien dentro de su propia empresa le estaba robando. La presión era tan fuerte que casi le comprimía el pecho. El corazón le latía en un ritmo frenético mezclado con miedo y rabia. Por eso, tomado por una mezcla de desesperación y una pizca de astucia, decidió hacer algo insólito. Dejó la caja fuerte de su despacho abierta, como un cebo gigante en medio de la tormenta. La mansión, bañada por las luces tintineantes de la ciudad, parecía más una fortaleza vigilante que un hogar. Las sombras se estiraban amenazantes en los pasillos, y el viento afuera se colaba inquieto por las enormes ventanas. Arturo se escondió detrás de un biombo grueso, respirando con dificultad. Sus ojos, grandes y honestos, se clavaron en el montón de billetes y documentos. Por un instante, el mundo pareció congelar. Sus manos temblaron apenas, el nudo en su garganta creció, y se notó la tormenta interna. El dinero podría salvar a su madre, pero algo en su alma gritaba que no era correcto. Con una decisión silenciosa cerró la caja sin tocar nada. Apenas respiró hondo y se alejó. Arturo la observaba, invisible y boquiabierto. Sentía que el pecho se le oprimía con más fuerza. Una mezcla de admiración y culpa se le desgarraba la garganta. ¿Cómo podía ella resistirse? Ese acto pequeño de integridad explotó dentro de él como un disparo en la noche. Pero justo cuando quería acercarse, un sonido seco rompió la calma. Un clic, un paso apresurado. La tensión explotó. No fue Mercedes quien se movió, sino alguien más, mucho más oscuro. Un enredo de mentiras y corrupción comenzó a desenrollarse ante sus ojos. Documentos escondidos, transferencias sospechosas, reuniones secretas. Arturo sabía que estaba al borde de descubrir un agujero negro dentro de su imperio. Y aunque sabía que tenía que enfrentarlo, en su interior resonaban dudas desgarradoras. ¿Podría cambiar realmente a quienes llevaron la empresa a este pozo? ¿Cuánto de él mismo estaba tan corrompido como ellos? Mientras la noche se tragaba la última luz, Arturo se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la puerta del despacho, el corazón atrapado entre la esperanza y la traición. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo empezar cuando todo parecía derrumbarse? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Arturo se quedó paralizado, el corazón golpeando en su pecho como si intentara abrirse paso a través de sus costillas. La incertidumbre lo envolvía como una neblina espesa. Necesitaba un segundo para procesar lo que acababa de ver, pero el sonido de pasos apresurados lo sacó de su trance. La puerta del despacho se abrió de golpe, y ante él apareció Ernesto, su director financiero. La mirada de Ernesto era diferente, inquietante. Tenía el rostro pálido y una expresión de desesperación que nunca había visto antes en ese hombre que siempre emanaba confianza. En la mano derecha sostenía un archivo desordenado. Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. «Arturo, tienes que verlo», dijo Ernesto, su voz temblando ligeramente. Sin esperar respuesta, avanzó hacia la caja fuerte. Pero antes de que pudiera llegar, un ruido estruendoso resonó en el silencio opresivo, el sonido de un cristal rompiéndose. Ambos hombres se giraron hacia la ventana. Ahí, en el piso de abajo, una figura oscura desaparecía por la calle, desvaneciéndose en la noche. «¿Qué ha pasado?», preguntó Arturo, la voz entrecortada por la adrenalina que le subía por el cuerpo.
Ernesto se acercó a la caja fuerte, sus manos ahora temblorosas. Estaba esperando que vinieras. Hay algo que debes saber. Su mirada se desvió, como si buscara la manera de expresar el horror que guardaba entre dientes. El director financiero abrió el archivo. Las transferencias. Arturo, creo que alguien dentro de la empresa está organizando un desfalco masivo. Pero lo que más me preocupa es que... Su voz se apagó. El miedo lo consumía. ¿Qué? Dímelo ya. Arturo gritó, sintiendo que el mundo se desafía a su alrededor. Tu hermana, Laura, está involucrada. Ha estado enviando información a un grupo criminal en el extranjero. Todo esto que está sucediendo dentro de la empresa puede estar ligado a ella. El aire se volvió denso, como si el oxígeno se hubiera evaporado. Arturo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. No puede ser. Laura no haría algo así. Ernesto hizo una pausa, la angustia reflejada en sus ojos. Lo siento, Arturo. Tu hermana ha estado en una situación difícil desde que perdió su trabajo. He visto recibos de transferencias y llamadas a números que nunca debieron existir. Y hay más. Arturo se sintió vomitar. La traición, la sensación punzante de que ese lazo sanguíneo, esos recuerdos de infancia compartidos, ahora se desmoronaban con una simple verdad que no podía aceptar. Recuerdos de risas, de complicidades en los días soleados, se tornaron en llamas, ardían en el fuego de la traición. ¿Y Mercedes sabe algo de esto? Ella siempre ha estado cerca, siempre la he confiado. Lanzó Arturo como un último intento de aferrarse a algo que pudiera ser bueno. Ernesto movió la cabeza. No lo sé, pero quizás ella es la única que podría ayudarte a desenredar este lío. Pero cuidado, Arturo, no confíes ciegamente en nadie. Lo que se te está revelando es solo la punta del iceberg. Arturo sintió cómo la oscuridad se cernía sobre él, una tormenta de confusión e impotencia. La noche había cambiado, los ecos de pasos lejanos se mezclaron con el latido temeroso de su corazón, y la dirección que tomaría a partir de ese momento era incierta. Tenía que actuar rápido, pero ¿cómo se enfrenta a alguien a quien has amado toda tu vida y que ahora podría ser la causa de tu destrucción? El teléfono sonó. Un pitido urgente interrumpió su tormenta interna. Un mensaje entrante de un número desconocido. Su mano temblorosa tomó el dispositivo con una mezcla de temor y expectativa. Las palabras en la pantalla lo dejaron helado. Sé lo que estás buscando. Encuéntrame antes de que sea demasiado tarde. El nudo en su garganta se intensificó. La noche y sus secretos se agazapaban, listos para devorarlo todo. ¿Sería esa una trampa o tal vez la última oportunidad? La incertidumbre se adueñó de él, empujándolo hacia adelante, hacia un camino del que no había retorno. Arturo se quedó congelado, el teléfono en la mano, incapaz de apartar la mirada del mensaje. Algo en su interior se retorcía. La incertidumbre se instaló con fuerza. ¿Quién era ese desconocido? ¿Qué sabía realmente? La angustia en su pecho se transformó en adrenalina pura, y sin pensarlo más, decidió dar un paso hacia adelante, hacia el oscuro horizonte de misterios que lo esperaban. «Ernesto, tengo que salir», dijo, su voz resonando en la habitación como un eco lejano. Pero su director financiero lo detuvo. Su rostro reflejaba una preocupación profunda. «Arturo, no puedes, no sabes en quién puedes confiar», advirtió, sus ojos implorantes. «Si hay un traidor en juego, el peligro podría estar más cerca de lo que imaginas». Pero Arturo estaba más allá de la razón. El mensaje lo consumía. Lo llamaba por un camino que no podía ignorar. «Necesito respuestas. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados». La determinación ardía en su interior, a pesar del miedo. Salió del despacho, cada paso retumbando en el frío mármol del pasillo. La mansión, que alguna vez le pareció grandiosa, ahora se sentía asfixiante, como un laberinto de secretos. Las sombras parecían moverse con él, ecos de lo desconocido susurrando amenazas en el viento que se colaba entre las grietas. Al llegar a la puerta, su corazón latía como un tambor en la noche oscura. Bajó la escalera,
La visión se tornaba más clara. Tenía que encontrar a esa persona, descubrir qué sabía. ¿Era un trampa? ¿Un refugio de verdad? Mientras salía, sintió una mano en su hombro, un toque suave pero firme. Era Mercedes. Su mirada revelaba más de lo que sus palabras podían decir. «Arturo, ¿a dónde vas?», preguntó. La preocupación en su voz era palpable. «Voy a seguir una pista. Alguien conoce la verdad», respondió, intentando liberar su mente del cargo de la presión. En ese momento, un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. Un estruendo provenía de la calle, como un golpe fuerte que resonó más allá de las paredes. Ambos se asomaron por la ventana. Un automóvil negro, brillante y oscuro, estaba estacionado de forma irregular al otro lado de la calle. La puerta se abrió con un chasquido, y de ella emergieron 3 figuras encapuchadas. Sus corazones latían al unísono. El miedo les apretaba la garganta. «Arturo, tenemos que irnos», exclamó Mercedes, pero él no pudo moverse. Aquellas figuras parecían tener un objetivo claro. Su mirada se centró en la mansión. «¿Qué quieren? ¿De quién se trata?», murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo violento estalló en el aire. Vidrios rompiéndose y ecos de gritos llenaron el ambiente. Arturo sintió una corriente helada atravesar su cuerpo, y en un instante de pánico, decidió que era hora de no mirar atrás. «¡Corre!», gritó, asiendo la mano de Mercedes y tirando de ella hacia la salida. Mientras cruzaban hacia la calle, un segundo estruendo resonó, y el cielo se iluminó con destellos. Un impacto seguido de un grito desgarrador. Se dieron la vuelta y lo vieron. Ernesto, en el suelo, con una lámpara de cristal quebrado a su lado y la mirada perdida. Antes de que pudieran entender, el silencio se tragó el sonido del caos. «El primero», gritó Arturo, pero era demasiado tarde. La escena se congeló, el tiempo se detuvo. En el horror de ese momento, todo lo que sabía se tambaleaba. «Ernesto, ¿qué pasó?», pero la visión estaba oscurecida por la desesperación. Entonces lo notó. Un pequeño papel salió volando de los bolsillos abiertos de Ernesto. Un sobre, con una dirección y un símbolo, inconfundiblemente marcado. El mismo símbolo que había visto en documentos en su oficina. La traición se hizo tangible, como una sombra que lo envolvía. Arturo sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. La realidad lo golpeó con fuerza. Ya no solo era Laura. Era un juego mucho más grande donde todos estaban involucrados, incluso la persona en la que más confiaba. Se volvió hacia Mercedes, el miedo y la confusión en sus ojos. «¿Qué está pasando, Mercedes? ¿Qué sabemos de verdad?». El rostro de ella se tornó sombrío, una expresión que nunca había visto antes. «Arturo, hay algo más que no sabes de mí». Su voz se apagó en el ruido del caos, pero sus ojos lo decían todo, que todo lo que creía haber construido, cada lazo, cada relación, estaba a punto de desmoronarse. Una incertidumbre aterradora llenó el aire. ¿Qué secretos guardaba Mercedes? ¿Era ella parte de esta red siniestra? La noche se oscureció aún más alrededor de ellos y el futuro se transformó en un abismo lleno de posibilidades devastadoras. Arturo sintió cómo el aire se espesoraba. Miró a Mercedes, buscando respuestas en sus ojos. La incertidumbre se transformó en una lluvia helada que le empapaba el alma. «¿Qué hay detrás de eso que no sabes?», preguntó, su voz apenas un susurro. En ese momento, la confusión se reflejó en su mirada, como si ella estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Arturo, hay cosas que he ocultado», comenzó a decir Mercedes, con voz temblorosa. «No soy quien crees que soy». El tiempo pareció detenerse. La revelación pendía en el aire entre ellos, como una bomba a punto de estallar. «¿Qué estás diciendo?», exigió Arturo, su corazón latiendo desbocado. Ella tragó saliva, y una lágrima resbaló por su mejilla. «Mis papeles no son genuinos. Fui parte de un programa de protección de testigos. Vine aquí para escapar de mi pasado», confesó. La verdad se deslizó entre ellos como un infierno liberado. Un silencio helado cubrió el ambiente. Arturo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué nunca me dijiste nada?»,
El dolor le atravesó el pecho, porque pensé que podía dejarlo atrás, pero ahora todo me está alcanzando. Debo regresar a enfrentar mi pasado. Ellos vienen por mí, dijo, su voz quebrándose. Las figuras encapuchadas en la calle empezaron a cobrar sentido. Eran cazadores, no solo sombras. Arturo, atónito, sintió cómo su mente se tambaleaba. ¿De quién huyes, Mercedes? ¿Y qué tiene que ver esto con la empresa?, balbuceó. El caos se apoderaba de su mente, como un torbellino de imágenes y recuerdos. En ese instante, el sonido de un segundo impacto resonó afuera, más fuerte que el anterior. Vidrios vibraron nuevamente. La atmósfera se volvió eléctrica, peligro inminente. «¡Debemos irnos!», gritó Arturo. Pero nuevamente, algo lo detuvo. Mercedes, con sus manos temblorosas, sacó algo de su bolsillo. Un pequeño dispositivo, un comunicador. «No puedo dejar que te involucren. Debo hacer esto solo», dijo, decidida. Arturo sintió un nudo en su estómago. «¿Qué harás?», preguntó. La desesperación se apoderaba de él. «Necesito que creas en mí. Si me atrapan, acabaré con todo». «Tómalo. Esto te llevará a la verdad», le dijo y le lanzó el objeto. Él lo atrapó en el aire. Sus ojos se encontraron. Un momento de conexión silenciosa entre ellos. Una sirena se escuchó a lo lejos. El tiempo se aceleró. Mercedes corría hacia la puerta, y Arturo, en un impulso, la siguió. «No, no puedes hacerlo», gritó, pero ella ya estaba en el umbral, desvaneciéndose en la noche. El rugido del motor de un coche se acercaba. Con cada paso de ella, el miedo lo abrazaba más. En ese momento, una fuerte explosión resonó detrás de él. Era el despacho, envuelto en llamas. El corazón de Arturo se detuvo un instante. ¿Era un ataque dirigido a él o a Mercedes? Su mente giraba. ¿Era su vida o la de ella? ¿Podía confiar en su historia? El humo se alzó, cubriendo el lugar. Su visión se nubló, pero algo le indicó que debía moverse. Cuando salió, el caos reinaba en la calle. Gritos, coches acelerando. La gente corría sin rumbo. En el fondo, una figura emergía de la oscuridad, y su cuello se erizó. Era su hermana, Laura, con una mirada desquiciada, una pistola en mano. «Arturo, aléjate de ella», gritó, su voz llena de furia y temor. ¿Por qué había vuelto? «No puedes confiar en Mercedes. Ella es la razón de todo esto», afirmó, mientras una ráfaga de viento soplaba, llevando espejos de venganza. Arturo se detuvo en seco. La realidad lo aplastó. Todo lo que un día conoció se venía abajo. La traición lo hería en cada palabra de Laura. Todo estaba entrelazado de manera impredecible. «Esto no puede estar pasando», murmuró. El caos giraba a su alrededor. De repente, se sintió atrapado entre dos mundos. ¿Quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos? La noche se había transformado en un laberinto de engaños, secretos y repetidas traiciones. ¿Qué verdad lo esperaba al final del callejón oscuro que había tomado? Reflexionando en silencio, Arturo se detuvo, sabiendo que cualquier elección podría cambiar todo. Arturo se quedó paralizado en el umbral, el grito de su hermana resonando en su mente. Había tanto en juego, tanto que perder. El caos que reinaba en la calle lo asfixiaba. Las sombras de los tres hombres encapuchados se movían como depredadores, acosándolo a él y a su hermana. «¡Aléjate de ella!». El grito de Laura retumbaba, pero antes de que pudiera procesar todo, un ruido ensordecedor se desató. Un disparo resonó, rompiendo la tensión. El tiempo pareció detenerse. Arturo, con la mirada fija, vio cómo Laura se desplomaba, el horror paralizándolo. Su corazón se hundió. Era un instante que congeló el aire. Un puñal atravesando su pecho. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Todo giraba en su mente como un torbellino. «¡No! ¡Laura!», gritó mientras corría hacia su hermana. Un mar de confusión se apoderó de él. El eco de aquel disparo reverberaba como un mantra aterrador. Era imposible. No podía haberlo hecho. El fuego del miedo lo envolvía, ardiente, angustiante.
pero al acercarse, una figura conocida emergió entre el humo y la confusión. Mercedes apareció, empujando a Arturo a un lado. «¡Déjame ayudarla!», exclamó, sus manos temblorosas buscando a Laura en el suelo. El rostro de Mercedes se veía pálido, su mirada temerosa. «¡No! ¿Qué le hiciste?», gritó Arturo, el pánico inundándolo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un segundo disparo estalló. La figura encapuchada regresó, sus ojos ocultos, pero su intención clara: terminar lo que había empezado. «¡Corre, Arturo!», gritó Mercedes, empujándolo hacia atrás una vez más. Él miró con desesperación. Todo era un caos. Su hermana, las sombras, la traición. ¿Pero qué estaba ocultando Mercedes? Su mente luchaba entre la lealtad y la duda. Sin embargo, el sonido crujiente del cristal roto lo sacó de su confusión. Una explosión atronadora le hizo ver la realidad con claridad. Todo sucedió en un instante. Mientras la atención se centraba en Laura, otro impacto resonó. Un tercer disparo. Esta vez, el sonido era diferente. Un potente estallido, casi como una bomba. Las ventanas de la mansión estallaron, y el aire se llenó de fragmentos volando. La escena era un desastre absoluto. Pablo, el amigo de la infancia de Arturo, apareció del fondo, empujando con rabia a uno de los encapuchados. «No permitiré que la toquen», exclamó, la furia dibujándose en su rostro. Todo se convirtió en un frenético juego de supervivencia. Mercedes se lanzó junto a Laura, tratando de detener la hemorragia. El pánico apretaba el cuello de Arturo. Tuvo una visión fugaz de Pablo, enredado en una lucha dramática contra uno de los asaltantes. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó. La incertidumbre lo asfixiaba. Todo a su alrededor se derrumbaba, y en medio del caos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero el bombazo de la emoción llegó cuando uno de los encapuchados fue despojado de su capucha. La persona que apareció fue un puñado de sorpresas envuelto en el horror. Era su padre, Marco. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Arturo. «No puede ser», murmuró, el corazón latiéndole con un ritmo frenético. Marco, al que había creído perdido para siempre, de pie ahí, con una mirada de furia desenfrenada, parecía un hombre que había vuelto de entre las sombras. «Arturo, aléjate de ellos. Ellos son los verdaderos enemigos», gritó su padre señalando a Mercedes. «Ella te ha estado manipulando desde el principio». Un silencio mortal se apoderó de la escena. Todos los ojos estaban sobre él, expectantes, atónitos. Las piezas del rompecabezas se desmoronaban, revelando un nuevo y oscuro cuadro. Arturo sintió el mundo girar a su alrededor. Lo que creía saber, lo que había sentido, todo se desvanecía. ¿Era Mercedes realmente su amiga? Los secretos en los que había basado su vida estaban expuestos como carne viva. Entendió que cada elección había sido lanzada a una división sombría. Con el fuego del caos alrededor, algo se rompió dentro de él. «¿Por qué, padre?», gritó, la angustia estallando en su voz. «¿Cómo es cierto y qué no? ¿De qué te reviente estás? El pasado que creías desaparecido regresa para cobrarse todo», dijo Marco, como un eco de advertencia en la noche oscura, mientras todo que Arturo había conocido se colapsaba sobre sí mismo, arrastrándolo a un futuro completamente incierto. La realidad se había torcido, dejando un solo camino hacia la verdad. Un abismo lleno de preguntas, sin respuesta, y la angustiante sombra del destino que se acercaba rápidamente. «Arturo, no puedes confiar en nadie». La voz de su padre resonó, y todo se volvió más oscuro. Arturo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre, Marco, estaba de pie, revelando verdades que lo aplastaban. La mirada de Laura, llena de dolor, se encontraba en un punto intermedio entre el miedo y la traición. «¿De verdad eres tú, padre?», balbuceó. «¿Qué has hecho?». La confusión lo invadía. Todo lo que creía saber se desvanecía en el aire, junto con las flamas de la mansión que ardía a su espalda. «Arturo, escúchame», gritó Marco, y cada palabra era como un puñal lanzado a su corazón. «No tengo tiempo. Todo lo que sabes es una fachada.
Mercedes. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de otro disparo cortó el aire. Un grito desgarrador resonó cuando Mercedes, que había estado intentando reanimar a Laura, se quedó rígida. «No», exclamó, y su voz se quebró, ahogándose en el llanto. Laura yacía en el suelo, con los ojos vacíos, y el tiempo pareció congelarse. El horror llenó el aire. Marco, con un rostro sombrío, se lanzó hacia su hija, pero un grito ululante desde los árboles cercanos los interrumpió. Arturo entrecerró los ojos para ver una figura oscura en la distancia, un hombre que corría hacia ellos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el extraño. Sus palabras, una mezcla de desdén y sorpresa. La tensión se multiplicó, como si el aire fuera un resorte a punto de romperse. «Vete, este no es tu lugar», gritó Marco, empujando a Arturo hacia atrás. Pero el hombre se detuvo, y cuando la luz de la luna iluminó su rostro, Arturo sintió que su pecho se oprimía aún más. «¿Eres tú, Marco?», murmuró el extraño. La voz le era familiar, y una ola de reconocimiento e incredulidad lo golpeó. «Siempre supe que volverías. No podrás volver a esconderte». «¿Hoy?», preguntó Arturo. Su voz un hilo de aire. ¿Cómo era posible? Franco de infancia, el mismo que había desaparecido años atrás. «¿Qué estás haciendo aquí?». El ambiente se tornó peligroso, la tensión palpable como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Marco dio un paso atrás, la sorpresa mostrando su vulnerabilidad. «No debiste volver», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Qué sabes de todo esto?», exigió Franco, su mirada intensa. «Tú comenzaste toda esta locura», señaló a Marco. «Las muertes, el dinero, el juego, todo regresa a ti». La acusación quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de estallar. Arturo sintió un vuelco en su estómago. Cada palabra de Franco le resonaba como un eco del pasado, recordándole los secretos que su familia había enterrado. El rostro de su padre se oscureció. Una sombra de miedo cruzó sus rasgos. «¿Qué hiciste, padre?». Arturo apenas podía respirar. «¿Cuánto de esto es cierto?». La confusión en su mente se tornaba en turmoil. Franco continuó, sin inmutarse. «Jugueteaste con lo que no comprendías. Los enemigos vienen de donde menos lo esperas. Nunca estuviste a salvo». Se acercó a Laura, ahora inerte en el suelo, y su expresión era de genuino dolor. «Solo quería protegerte». «Tú también estuviste involucrado, ¿no?». «Tú me dejaste caer», gritó Marco, visiblemente alterado. Las palabras resonaron como un trueno. El conflicto familiar se desnudaba a todos. Arturo, en medio del caos, sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. Los hilos de sus amistades estaban enredados, las lealtades cuestionadas. Fue entonces cuando notó un fulgor entre las sombras. Un dispositivo cayó del bolsillo de Laura. Era un teléfono móvil. Franco lo vio también. «No, no puede ser», murmuró, su mirada fija en la pantalla parpadeante. Antes de que Arturo pudiera reaccionar, Franco se agachó y levantó el teléfono, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. «¿Es esto lo que creo que es?». La voz de Franco, temblando. «La ubicación de todos. Marco, esto es solo el comienzo». De repente, un sonido lejano, como un zumbido, resonó en el aire. Eran sirenas, acercándose rápidamente. «Debemos irnos», gritó Marco. Pero ya era demasiado tarde. Johan, el líder de la mafia, emergió de las sombras, su sonrisa torcida, y en sus manos el arma que disparó contra Laura. «Lo siento, Arturo. Todo esto fue solo el primer acto». El nudo en el estómago de Arturo se convirtió en un laberinto de desesperación. ¿Estaba asegurando su propio destino? La traición estaba incrustada en su sangre. ¿Quién era realmente el enemigo? Antes de que pudiera entender el alcance real de su caos familiar, un estruendo de otra explosión resonó y todo se volvió un torbellino de luz y oscuridad. «¡Corre!», gritó Marco. Pero en ese momento, Arturo fue absorbido por la desesperación, sin saber si lo que acababa de aprender cambiaría lo que quedaba de su vida para siempre. La verdad era un arma de doble filo y ahora no sabía a quién realmente podía confiar.
Arturo sintió que el tiempo se detuvo. El disparo resonó en su mente como un eco aterrador, y el mundo que conocía se desmoronaba en un instante. Laura cayó al suelo, y su corazón se encogió. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. «¡No, no, no!». Mercedes estaba a su lado. Sus manos temblorosas intentaban contener la herida. La mirada de Arturo se llenó de pánico. La escena era un caos. La realidad empeoraba cada segundo. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las sombras. Franco, el amigo de su infancia, se había quedado quieto. Su cara reflejaba horror y desilusión. Marco, su padre, retrocedió, su expresión una mezcla de miedo y culpa. «¿Por qué, Laura? ¿Por qué te metiste en esto?», exclamó. Pero las palabras no eran más que un grito ahogado entre el dolor. Un sonido de sirenas resonó en la distancia, cercanas, cada vez más cercanas. «No perderemos a la familia, no así», murmuró Marco con la voz quebrada. Pero su hija estaba en el suelo, inerte, el rojo de la sangre contrastando con el frágil azul de sus ojos. «Marco, tienes que ayudarme», pidió Mercedes, su voz temblando mientras intentaba estabilizar la situación. «No puedo dejar que se muera». Pero antes de que pudiera hacer algo, Franco dejó caer el teléfono que había estado sosteniendo. La pantalla se iluminó y un mensaje apareció: «El legado no puede ser destruido». Todos se quedaron mirando. La tensión en el aire se volvió palpable. Marco se agachó, asombrado por las palabras en la pantalla. «¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho?». «No fui yo», respondió Franco, con la voz apenas audible. «No puedo decir más. Todo esto es mucho más grande de lo que piensan». El silencio se cernió sobre ellos. El ruido de las sirenas aumentaba y la realidad de su situación se hacía más clara. Una sombra se cernía sobre el horizonte, un nuevo peligro del que no podían escapar. Arturo miró a su padre. «¿Has estado involucrado en toda esta locura? ¿Desde el principio?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «Arturo, hay cosas que no sabes, decisiones difíciles que tomar», dijo Marco, sus ojos llenos de arrepentimiento. Pero antes de que pudiera continuar, otra figura emergió de la oscuridad. Era un hombre encapuchado, su rostro oculto en las sombras, y su presencia era casi sobrenatural. «Todo lo que han construido debe caer», dijo el extraño, su voz resonando profundamente. El frío recorrió la espalda de Arturo. «La verdad está enterrada en el pasado, y tú, Arturo, eres la clave». «¿Qué? ¿De qué hablas?», gritó, la preocupación retumbando en su pecho. El hombre se acercó, y lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin aliento. Con un gesto rápido, levantó una cámara antigua y apretó un botón. Instantáneamente la pantalla de su teléfono brilló con una transmisión en vivo. «¿Qué sucede con los secretos de la familia Mendoza? Aquí están». La vista se centró en una serie de imágenes oscuras, documentos, fotos, transacciones ilegales. Todo estaba revelándose ante sus ojos. Arturo sintió que el suelo se desvanecía. «No, esto no puede ser, es un montaje». «Es la verdad», dijo el hombre, su voz segura. «La historia está llena de sombras oscuras, Arturo. Secretos que te han mantenido encadenado». Franco interrumpió, su rostro pálido. «No puedes permitir que te manipulen, hermano. Esto es parte del juego». En ese instante, un hilo de conexión pasó entre todos ellos, un recurso compartido de legado, pasado y traición. El sonido de un disparo resonó nuevamente, y esta vez venía de su propio corazón. La imagen de su hermana, yaciente mientras el caos se desplegaba, fue lo que lo despertó finalmente. «No puedo quedarme de brazos cruzados», murmuró, con una determinación burbujeando dentro de él. Mirando a los rostros a su alrededor, se dio cuenta de que el mayor enemigo no era el extraño, ni siquiera su padre. «Este juego no ha terminado, pero ahora estoy al mando. No vamos a permitir que nos destruyan». «Hola». Arturo dio un paso adelante, dispuesto a desafiar el destino, y en un abrir y cerrar de ojos se giró hacia Franco. «¿Sabes más de lo que dices? ¿Qué debemos descubrir?». La noche caía implacable, pero su resolución se levantaba como un faro. El hombre encapuchado sonrió,
con aire de complicidad. «Esperen, todo lo que saben cambiará una vez que abran esa puerta». Arturo sintió la angustia apremiante. El futuro estaba en la balanza. Y lo único que sabía era que cada decisión contaba. ¿Estaba listo para enfrentar el laberinto de verdades y mentiras que se cernía delante de él? La noche solo era el comienzo, y no había vuelta atrás. Arturo sintió el temblor en el aire, como si el mundo que conocía se aferrara en un hilo, a punto de romperse. «¿Qué nos estás diciendo?», preguntó, ahora con un tono que mezclaba incredulidad y miedo. El extraño, con la capucha todavía cubriendo la parte superior de su rostro, se inclinó hacia adelante, dejando entrever una mirada fría y penetrante. «La verdad siempre ha estado oculta, Arturo. Los secretos de tu familia son más oscuros de lo que imaginas». Marco, su padre, se tensó. «Cierra la boca, Franco. No tienes idea de lo que estás diciendo», exclamó, pero su voz tenía menos poder del que solía tener. La inquietud en su mirada desnudaba una vulnerabilidad desconocida. Arturo sentía un núcleo de pánico burbujear dentro de él. «Dímelo, ¿qué se supone que significa todo esto?». Apretó los puños con desesperación. Los ecos de las sirenas en el fondo se acercaban, pero eso parecía insignificante comparado con el horror que se desplegaba ante él. La atmósfera se evaporó, dejándole solo, con el que parecía ser el hombre que había estado acechando su vida entera. «Porque aquí hay algo que todos ustedes han olvidado. No son solo figuras en un tablero», continuó Franco, su voz una mezcla de emoción y burla. «Eres un peón, Arturo, uno de los más importantes. Tienes más poder en tus manos de lo que imaginas, pero no de la forma que creías». Arturo frunció el ceño, incapaz de profesar sus palabras. «Solo dímelo, ¿qué tengo que ver en todo esto?». La confusión y la ira lo empujaban hacia adelante, pero él sabía que cada paso solo revelaba más enigma. Franco sonrió con malevolencia. «Tú eres el heredero, no solo de la riqueza, sino de algo que ha sido un secreto por generaciones. 7 generaciones de traiciones, dinero sucio y decisiones que han llevado a esta noche. La razón de que estés aquí, te han usado, Arturo. No soy solo tu amigo, soy parte del legado y tú también». El aire se volvió denso, cada palabra lo aplastaba. «¿Qué estás diciendo?». Su voz apenas se mantenía firme. Una revelación, un grito desgarrador echó raíces en su mente. El pasado, los secretos familiares. Todo se transformaba en una maraña de horror. «Eres parte de un rencor. Has sido un peón en el gran juego de las sombras. ¿Te creías ajeno a esto? El caos que te rodea es porque debes tomar el lugar que te pertenece», explicó Franco, y Arturo sintió que se desmoronaba por dentro. «Basta», balbuceó. Pero el mundo giraba en torno a la revelación de Franco, desgarrando su sentido de seguridad. La verdad tiró de su corazón con un puñetazo frío. En ese instante se dio cuenta de que cada movimiento que había hecho, cada decisión, no fue solo suya. Fue empujado. Un nuevo estruendo rompió la confusión. Un sonido atronador, como un trueno en el cielo despejado. La ventana destrozada fue el preludio de lo que vino a continuación. Una lluvia de cristales se precipitó, y una figura se abalanzó hacia ellos, un nuevo jugador en el escenario del horror. Era Mercedes, y en su mano una pistola. Su mirada era un torbellino de furia y de decisión. «Aléjate de él, Franco. Él no tiene que ver con esto», gritó, y en ese breve instante todo se congeló. «Mercedes, no hay vuelta atrás. Está en ello», siseó Franco, como si supiera algo que no podían comprender. Los ojos de Arturo se abrieron, llenos de horror ante la dualidad de su aliada. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Arturo, su voz temblorosa ante la presión de lo inesperado. Pero Mercedes no dudó. El sonido del gatillo cortó el aire. El estallido resonó profundo, y entonces el tiempo se detuvo de nuevo. El disparo impactó, pero el destino del proyectil no fue lo que todos esperaban. Franco cayó al suelo, un risguño de sonrisa aún arrugado en su rostro. Esto no ha terminado», murmuró antes de desplomarse. Arturo sintió que el mundo se le venía encima. Una marejada de emociones lo invadió.
¿Por qué había hecho eso? ¿Era parte de todo lo que había aprendido? Un giro tan devastador y doloroso que lo dejó sin aliento. Luego, lo peor que podía pasar sucedió. Una serie de flashes de luz y un grupo de hombres encapuchados aparecieron, rodeándolos. Al suelo, gritaron. La confusión reinaba y el verdadero juego acababa de empezar. Un grito resonó nuevamente. Era Laura. No, no podía ser. Ella apareció, cargando una herida profunda, y entonces el verdadero horror se reveló. «Arturo, ayúdame». Su voz desgarradora rasgó el aire. En ese instante, Arturo se dio cuenta de que el símbolo de la traición marcaba cada rincón de su vida. Y todo lo que había creído, cada línea trazada entre amigos y enemigos, se había difuminado. La confusión y la oscuridad se apoderaron de él. La pregunta que quedó flotando en el aire era ¿quién era realmente su enemigo? El tiempo parecía detenerse en un caos absoluto. Todo era un juego, y él estaba en el centro del tablero, perdido entre la sangre y el fuego. Arturo sintió que el tiempo se había detenido. Todo giraba a su alrededor. Los gritos, el eco de las sirenas, el olor a humo y pólvora que impregnaba el aire. Laura yacía en el suelo, su rostro pálido como el papel, y Mercedes, aterrorizada, trataba de contener la hemorragia con sus manos temblorosas. El caos era un tornado, arrasando con todo a su paso. «Ayúdame», suplicó Laura, su voz ahogada entre sollozos. Un nudo se formó en la garganta de Arturo, y el miedo lo invadió como un hielo cortante. Sus ojos se encontraron, y por un segundo el mundo se desvaneció. Pero la realidad era implacable. «Fuera de mi camino», gritó un hombre encapuchado que irrumpió de entre las sombras. Su figura era un espectro. Sus ojos le brillaban con una mezcla de furia y determinación. «No permitiré que se salga con la suya», exclamó mientras empujaba a Mercedes, quien cayó al suelo. «¿Qué haces?», gritó Arturo, el pánico invadiendo su pecho, mientras se lanzó hacia el atacante. Pero antes de que pudiera llegar, otro disparo resonó en el aire. Era un sonido aterrador, como un trueno en un día despejado. El hombre encapuchado cayó al suelo, pero no fue el único. Un nuevo ruido, un crujido de madera, precedió a una explosión que hizo temblar el suelo. La mansión de Arturo, su hogar, comenzó a desmoronarse. Cristales y escombros volaron en todas direcciones. El caos se convirtió en un mar de dolor y desolación. Arturo estaba paralizado, con su mente en blanco, hasta que vio algo moverse entre el humo. Una figura emergió y su mundo se deshizo de nuevo. Era su madre, Clara, que había estado desaparecida durante años. «¡Arturo, escápate!», gritó, su voz atravesando el caos. Pero algo en su mirada lo hizo temer lo peor. «¿Qué haces aquí?», preguntó Arturo, la incredulidad retumbando en su voz. Clara no era solo una sombra del pasado. Era el hilo perdido que había vuelto para hacer que todo colapsara. «No te acerques a ellos, no saben lo que hacen», gritó, pero ya era tarde. En un instante, 4 hombres más, también encapuchados, rodearon a Laura y Mercedes. «Déjenlas en paz», imploró Arturo. Su voz pasó de la desesperación a la furia. Quería correr hacia ellas, pero el peso de todas las revelaciones del pasado lo mantenía atrapado. Clara miró a su hijo, sus ojos llenos de culpa y dolor. «Lo siento, Arturo. Todo esto es por mi culpa. Este mundo es más peligroso de lo que creías». Las palabras eran un veneno. Escalofríos recorrieron la espalda de Arturo mientras se preguntaba qué otro secreto habían ocultado sus padres. Pero justo cuando el tiempo parecía desvanecerse, un destello de luz iluminó el caos. Una explosión detrás de él detuvo su corazón. El sonido del cristal astillándose y la frustración resonando en sus mentes. Un nuevo desenlace se esbozaba en medio de las sombras. En un giro de destinos, un golpe de viento arremetió y un fragmento de lona cayó. «¡Arturo, aquí!», gritó Mercedes, extendiendo una mano, pero la desesperación fue reemplazada por un grito aterrador. «¡No! ¡No, Mercedes!», exclamó su madre, con un horror palpable en su rostro. Pero el rostro de la joven se iluminó por un segundo, como si todo se hubiera aclarado. «Arturo, debo contarte algo». La voz de Mercedes se volvió un eco,
y cuando trató de hablar, un estruendo sacudió la escena. El último hombre encapuchado, que había estado detrás de Clara, disparó su arma una vez más. La bala encontró su camino hacia su madre, y Arturo observó en un horrorizado silencio cómo caía al suelo. El tiempo se detuvo. El aire se volvió denso. Las revelaciones se apilaron contra él. La traición, el dolor, las luchas familiares. El mundo que conocía se desmoronaba en pedazos. Era posible que toda su familia estuviera involucrada en este oscuro juego que le habían ocultado durante años. Mientras el eco del disparo reverberaba en sus oídos, un último mensaje emergió del caos. Eres el único que puede romper la cadena. Entonces, la voz del inesperado aliado resonó. Arturo sintió que todo cambiaba. ¿Qué significaba realmente ser el heredero de esa verdad? La luz se desvaneció y la duda continuó danzando en el aire. Su vida ya no sería la misma. Había dado un paso hacia una oscuridad que apenas comenzaba a entender. Y la pregunta que dejó flotando en el aire era, ¿sería capaz de enfrentarlo? Arturo estaba paralizado, el horror retumbando en su pecho mientras miraba a su madre caer. La noche, que antes había estado llena de sombras y secretos, era ahora un mosaico de confusión. Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. El sonido de las sirenas se acercaba, un recordatorio implacable de que quedaba poco tiempo. «No, por favor», gritó, corriendo hacia Clara, pero los hombres encapuchados lo rodearon de inmediato. Con cada paso, el miedo se transformaba en ira. «Déjenla en paz». La escena era un collage de caos. Los gritos de Laura resonaban, el dolor de Mercedes, la mirada aterrorizada de Franco. Enfrentó a sus viejos amigos y a su familia. Todo entrelazado en una trama de engaños. En un instante, los límites de lo que alguna vez fue su vida se desdibujaron. El tiempo se detuvo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una figura emergió de entre las sombras. Era Pablo, su amigo de toda la vida. «¡Arturo, hazlo ahora!», gritó, desviando la atención de los atacantes. Era su oportunidad. Con determinación, Arturo se lanzó hacia Clara, mientras que los hombres encapuchados se dispersaban en confusión. «¡Espera! ¡No!», exclamó Clara. Pero Arturo ya había llegado a su lado. «¡Mamá! ¡Hazte atrás!». El aliento se le escapó al verla caer. La sangre empapaba su vestido blanco. Con manos temblorosas, intentó detener la hemorragia. Todo era un torbellino de emociones y pánico. Franco, aún herido en el suelo, se giró. «Arturo, no. La familia tiene que caer para que tú puedas levantarte», dijo mientras trataba de arrastrarse. La verdad se golpeó como un grito ahogado en su mente. ¿Era realmente así? Arturo miró a la distancia y en ese momento lo entendió. No más secretos, no más mentiras. Su voz resonó con poder, atrapando la atención de todos. «Si hay una verdad que necesita salir, tengo que ser el que la diga». Las figuras encapuchadas retrocedieron, su sorpresa revelando su verdadera naturaleza. «¿Qué estás diciendo?», preguntó uno de ellos, una sombra de incertidumbre presente en su rostro. Era su oportunidad y sabía que no podía ceder. «Soy el heredero de este legado, pero no uno que quiero cargar. Sé lo que hicieron, y no pienso dejar que continúe». Sus palabras cortaban el aire como cuchillos, y por un momento todos quedaron paralizados. El juego de quien tenía el control se había invertido. «Arturo, debes vivir con esto», dijo Clara débilmente, su voz temblorosa mientras envolvía su brazo alrededor de su sonrojado cuerpo. Pero él no podía permitir que la situación se inundara de más malas decisiones. «Me niego a seguir en este ciclo. Mejor que se lleven esto». «Preferiría perder mi vida a vivir en una mentira», gritó, el fervor acumulándose, mientras sacaba un teléfono de su madre, revelando la transmisión en vivo con los secretos familiares. La verdad cegadora se proyectó como una luz en el oscuro abismo en el que habían estado. «Los secretos no nos protegerán, sino que se volverán nuestras cadenas», les dijo con voz firme. Finalmente el miedo se convirtió en determinación. Y en un acto de valentía, Arturo arrojó el teléfono al suelo,
donde se hizo añicos. El eco del vidrio resonó, y con eso se cortó el hilo de la mentira. «Vámonos», gritó, buscando la mano de Laura, quien apenas podía mantenerse en pie. «No me dejes». Ella apenas susurró, pero había una chispa de vida en sus ojos. El rayo de esperanza iluminó a través del horror. Mientras lo seco de la verdad se dispersaban en la noche como un rayo de luz, Arturo sabía que el camino no sería sencillo. Había perdido mucho, pero había ganado algo valioso: su libertad. Las sirenas resonaban cerca, el sonido del caos aún permanecía vivo, pero la desesperación que había dominado su vida se estaba desvaneciendo. Con un paso tras otro, se marcharon juntos, la familia unida, más allá de la traición. La historia no había terminado, simplemente se había transformado. Había sombras que enfrentar, secretos que explorar, pero Arturo sabía que tenían el poder de cambiarlo todo. Y aquí es donde tú, querido lector, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría saber lo que piensas. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Gracias por ser parte de esta